deberíamos englobar. Es una cuestión legal. Hablar con la reforma. Que cada partido del interior. Tiene que ver con sus mayores ganancias. La banca tiene una responsabilidad social. Que la productividad ha sido empieza a restar su seriedad. El problema del crédito. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Les doy la bienvenida a una edición más de Círculo de Ideas. Me acompañan Martín Espinosa. ¿Qué tal, Pascal? A todos muy buenas noches. Ángel Verdugo. Buenas noches. Humberto Musacchio. Buenas noches. José Luis Vargas. Hola, ¿qué tal? Y José Buendía. Pascal, buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, el jueves se registraron nuevamente marchas multitudinarias en México en las que se pidió otra vez la aparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Algunas de estas marchas fueron encabezadas por los familiares de los normalistas que están exigiendo justicia, la aparición de sus hijos. En este marco, otra vez, grupos de encapuchados ajenos a las marchas causaron desmanes, atacaron a la policía, robaron motocicletas, comercios, agredieron a reporteros y camarógrafos en su trayecto en el Zócalo de la Ciudad de México. Y por otro lado, ciudadanos, organizaciones civiles, familiares de los normalistas y empresarios piden que se ejerza la ley y no la represión en contra de grupos minoritarios que realizan estas acciones vandálicas. ¿Qué se gana y qué se pierde en estas demostraciones? Pepe, buen día. Bueno, yo creo que se gana mucho y quizá habría que empezar por ahí. Lo primero que hay que destacar es que el jueves pasado vimos una de las marchas, me parece, más sentidas y más dolidas que hemos visto en este país en muchos años, que transcurrió de manera pacífica, con una, digamos, un civismo o generar una prueba de civismo del que todos tenemos que sentirnos absolutamente orgullosos. Yo secundo lo que dices. Porque se trata de una protesta. Bueno, en ese plan, perdón, yo difiero y ahorita diré. Bueno, ahorita vamos aterrizando las discrepancias. Perdón por la interrupción. Por supuesto, se trata de una protesta absolutamente legítima que tuvo como objetivo, me parece, digamos, global, general, el reclamo, más allá incluso de Ayotzinapa, me parece que es un reclamo absolutamente legítimo de justicia en este país y que tiene por objeto, pues, quizá reclamar lo que ha acabado por convertirse el símbolo de Ayotzinapa. El símbolo de Ayotzinapa es la colusión que ahí se apreció de elementos del Estado con el crimen, al mismo tiempo que la corrupción. Creo que estas son dos de las cuestiones que están en el centro del reclamo de justicia absolutamente legítimo que la gente del Distrito Federal y en otras partes, en otras ciudades, Guadalajara y fuera del país, salieron a decir. Hay un reclamo, y además un reclamo pacífico, de transformación y cambio de las instituciones, y creo que el hartazgo que se respira denota que la gente, los manifestantes, los ciudadanos de este país no van a quedarse tranquilos con cambios paliativos o con las viejas fórmulas para tratar de acallar o permitir que se olvide una protesta, porque las causas y la molestia, me parece que lo que traen detrás es la exigencia de un cambio profundo. Lamentablemente, y esto no es lo que me parece más importante, pero sí hay que decirlo, tú lo comentabas en la introducción, al final también se produjeron actos vandálicos que acabaron generando una gresca en el Zócalo. Y que no son nuevos, Pepe, porque ya vimos la destrucción del Metrobús y la estación del Metrobús, el intento de quemar la puerta del Palacio Nacional, es decir, han aparecido esporádicamente en medio de estas manifestaciones pacíficas, y por eso decía yo que secundo estos grupos al final o en medio para provocar estas cosas. Ahí lo preocupante, coincido con lo que estás diciendo, es que incluso si contrastamos con una de las últimas manifestaciones anteriores a la del jueves pasado, la del sábado, me parece que el sábado hace 15 días, sí. El modus operandi parece ser una réplica entre una y otra. Aquel sábado al que me estoy refiriendo, igual que ocurrió el jueves, una marcha absolutamente pacífica logra evitar, incluso neutralizar infiltrados o cualquier conato, a mí me tocó verlo, cualquier conato de posible enojo, bronca o violencia, pero al llegar al Zócalo, ahí inexplicablemente aparecen grupos que incluso no venían en las marchas, por lo menos
puedo atestiguarlo del caso de hace 15 días, y son los que protagonizan los actos vandálicos. Por supuesto, los actos vandálicos son reprobables, pero me parece que la repetición de un mismo esquema, de lo que nos está hablando es cierto modus operandi. ¿Quiénes son? Son infiltrados, se les señala como anarquistas, otros dicen que son incluso agentes al servicio de alguna autoridad que puedan estar tratando de generar eso, terror y deslegitimar la marcha pacífica. En cualquier caso, sean una cosa o sean otro, lo que me parece una obligación es que el Estado, en efecto, y la fuerza policíaca actúe contra quienes están o puedan generar violencia. Pero en modo alguno, y eso me parece, seguramente ahí es donde voy a discrepar con Ángel Verdugo. O él contigo. O él conmigo. En modo alguno debe de destacarse o darle una relevancia a esos actos mayor a, obviamente, lo que es la sustancia de lo que estamos viviendo, que es justamente la movilización de la ciudadanía, que incluso, y fíjate que es sintomático. Pero como medios no se puede evitar ese dato, ¿no? No. Entonces se trata de evitar y tampoco se trata de ocultar. Se trata de situar en su justa dimensión. Aquí lo que tenemos es una movilización ciudadana impresionante, con causas legítimas, que incluso fíjate que es sintomático, ni los partidos políticos han podido bajar a la calle a enarbolar, ni siquiera han podido encabezarlas, porque les falta legitimidad para poder levantar el reclamo contra las causas que decíamos en un principio, la corrupción y la colusión de sectores del Estado con el crimen organizado. Y eso, obviamente, es mucho más importante, y la capacidad incluso de generar de encauzar esa participación para transformar las instituciones, que fijarnos, ¿no?, en lo que sí debe ser absolutamente condenable. La violencia vandálica o de grupos anarquistas, nadie la va a defender, pero cuidado con convertir eso en el discurso que anule o ensombrezca lo que realmente nos tiene que importar. Ángel, comenzamos con discrepancias. Pues para no variar, ¿no, Martín? Para no variar. Para no variar. Dicen en mi pueblo que el que no conoce a Dios, a cualquier barbón se le hinca. Cuando yo escucho las palabras de grandiosa manifestación, las grandes demandas, exigencias, yo creo que o es muy poca marcha para tan pocas, son muchas demandas para tan poca marcha, o es muy poca marcha para grandiosas demandas. Yo pensaría que lo primero que hay que hacer es no perder la objetividad en aras del sentimiento de dolor. Cuando en la política y en el análisis político se pone en primer lugar el sentimiento, para no decir el sentimentalismo, puede uno llegar a conclusiones subjetivas. Evidentemente el dolor de los padres de estos asesinados, yo creo que ya ahorita el insistir en que vivos se fueron y vivos los traerán, pues no pasa de ser una consigna sin el menor sustento. Como consigna es entendible, pero desde el punto de vista de la realpolitik no dice absolutamente nada y es una pretensión de evadir una realidad. Pero, repito, entiendo el dolor de los padres, soy solidario con eso, pero esa es la parte, vamos a decir, personal, familiar. O sea, no me meto en eso yo. Soy solidario con alguien que ha perdido a un ser querido, pero el análisis político y el choque de las fuerzas políticas es otra cosa. La manifestación o la marcha de ayer, pues yo diría que para marchas, la marcha de Zacatecas, ¿no?, la marcha sobre Roma, la marcha Radetzky, esas son marchas, ¿no?, la marcha Dragona. No, el márchense todos, ¿te acuerdas? Así es, lo de ayer, 25, 30 mil, la del jueves, perdón, donde además la convocatoria fue amplia, nomás les faltó invitar a Merkel, a Obama, a Michelet, variopinta, donde muchos de los grupos de marchantes tienen sus propias agendas que absolutamente nada tienen que ver ni con la tragedia en Iguala ni con el dolor de esos padres.
para empezar. O sea, hay que aclarar. En consecuencia, asignarles a estos grupos, a este grupo amorfo que marchó el jueves, esa altura de miras, de que quieren cambiar las instituciones, de que quieren esto, me parece, por decirlo menos, una exageración. Se entiende como arma retórica, pero objetivamente creo que yo no veo que esos contingentes que iban ahí, incluso los mismos anarquistas, sedicentes anarquistas, sean capaces de explicar de manera coherente y clara qué es el anarquismo como movimiento político social. Es decir, aquello es otra cosa. Como dirían los clásicos, ítem más. Hace 2 o 3 días, creo que el viernes por la mañana, aparece una declaración en la prensa de un alto funcionario del gobierno del Distrito Federal, no sé si el secretario de Seguridad Pública, donde dice: identificamos como golpeadores profesionales a varios de los encapuchados y anarquistas. Es evidente que el gobierno del Distrito Federal, sus áreas de inteligencia, tienen perfectamente detectados quiénes son, cómo se llaman, dónde viven, cuáles son sus apoyos y cuáles son sus fines políticos ulteriores. Y que tenga que pasar esto para que salga. Es increíble cómo la autoridad, y aquí creo que sería materia freudiana, esos actos fallidos, lo que deberían hacer es en todo caso perseguirlos. Pero si lo que estás diciendo es para hacerles saber a estos delincuentes que van a ir por ellos, pues evidentemente es una metida de pata soberbia. Bueno, hay detenidos, ¿no? De acuerdo, pero no estos. Sí. Hay otros detenidos, hay otros, lo que sería el infelizaje. Porque hubo 2 incidentes, uno en la mañana, exactamente. otro en la noche. Exacto. Porque cuando Pepe menciona los incidentes en la tarde, no. Los incidentes fueron desde temprano. Desde la mañana por en la avenida Zaragoza. Ajá, sí, sí. Todo lo que rodea. Y fueron a Zaragoza porque no los dejaron llegar al aeropuerto. Así es. Incluso secuestraron cuando los contuvieron una pipa de gas, que si no intervienen ahí los granaderos de una manera decidida, aquello hubiera sido una tragedia completa. De ahí los fueron empujando, unos se fueron a la calle de Oceanía y se perdieron ahí en esa colonia, y otros se fueron más al sur, a Calzada Ignacio Zaragoza, donde robaron motocicletas. Es decir, fue prácticamente todo el día. ¿Y por qué fue en la mañana? Porque ellos habían anunciado, estudiantes de la UNAM, que iban a bloquear y luego tuvieron que dar marcha atrás. Pero estos no necesitan dar marcha atrás. Esos, como bien dijo Pascal, están presentes, es el denominador común de todas las marchas. Yo creo que, ¿qué es lo que yo en lo personal vi ayer? El jueves, hace 3 días. ¿Viste la marcha? Sí, claro. ¿Qué es lo que vi yo ahí? Muy bien. No toda, solamente ya le daban un infarto aquí a Humberto. Óyeme, ¿no? Que no hagas esos desfiguros, Humberto. ¿Qué es lo que vi? En primer lugar, personas sin una nula comprensión de las causas tan profundas y aspiracionales como tú lo mencionaste. Eso sí, una profusión de cañón, güey, ¿eh? Cañón, güey, no, esta va a estar cañón, güey. Eso se oía en todas partes. ¿Te refieres como a los jóvenes? Así es. Los presentes, los marchantes, pues. Sí. Ese es el lenguaje, pues. Con 2 palabras hacen una novela más larga que Los Miserables de Víctor Hugo. Con cañón y güey. Entonces, yo creo que deberíamos ver esto con un poco más de objetividad para tratar de entender qué es lo que está enfrentando el Estado mexicano. Yo, pues, no comparto eso, respeto la posición de Pepe, pero creo yo que hay algo más, esa lucha entre grupos, esa manipulación de la que ya cuando el funcionario del gobierno federal dice tenemos sus nombres pero nada hace, evidentemente hay ahí colusiones inconfesables que esos fines tan idealistas y tan grandes o grandiosos no tienen su... Solo una pregunta, ¿es manipulación de la marcha o manipulación de los grupos vandálicos? Sí hace una diferencia porque si de los grupos, no, los otros son, ¿cómo decirlo? Borregos. Lo que no. Hay una categoría sociológica que el licenciado Trotsky ya acuñó, que son los idiotas útiles. Y Lenin llamó compañeros de viaje. Bueno, hay ya 2 posturas claramente definidas. Humberto Musacchio,
Bueno, quiero empezar diciendo que en todo movimiento social siempre hay pequeños sectores de estos que se llaman acelerados. Son generalmente muy contados, son pocas personas las que participan o están dispuestas a participar en actos desesperados, violentos. Y me parece que esto lo saben muy bien las autoridades, si no lo supieran serían muy ineptas. Por eso vemos que cuando la quema de la Puerta de Palacio, en la manifestación del jueves, hubo participantes que pertenecían a las Fuerzas Armadas. Y hay que decirlo porque son los que asusan a los muchachos acelerados. Circulan en internet las pruebas, no estoy inventando nada. No quiero decir que toda la institución, mi general Cienfuegos, por favor, nadie dice que todo el ejército, todas las Fuerzas Armadas sean reprobables, de ninguna manera. Las están haciendo cumplir tareas que no les corresponden, tareas de policía. El ejército es otra cosa, es muy respetable como institución. Si tiene malos elementos, que los juzguen, que los condenen o los absuelvan según el caso. Pero el hecho es que hay infiltrados de las Fuerzas Armadas. Ayer tomaron las fotos de algunos, el jueves tomaron las fotos de algunos a bordo de camiones militares que estaban saliendo de Constituyentes y que después estaban participando en la gresca. Bueno, esto me parece que no contribuye a mejorar las cosas ni a un trato civilizado, porque es también una manera de buscar pretextos para reprimir en algún momento. Es decir, la gente está harta de la violencia, pues ahora reprimimos, sí, pero de la violencia de quiénes, de la violencia que asusan quiénes. Este es el asunto. Entonces, con todo respeto por la institución y por el general Cienfuegos, me parece que esto hay que dejarlo muy claro. Y quiero referirme a otra cosa. No podemos minimizar la manifestación del jueves, porque hubo protestas por lo menos en 20 capitales de los estados en México y en por lo menos otras tantas ciudades del extranjero. Es decir, en 20 ciudades del extranjero, de Europa, de Estados Unidos. Y eso lo que me hace pensar es que la proyección que tiene este fenómeno es mucho más amplia de lo que se puede pensar a primera vista. Yo no sé si fueron el jueves 3,000 o 2,000 o 50 o 100,000, eso no, yo no cuento multitudes, no sé contarlas, pero es una de las manifestaciones más grandes que he visto. O sea, empezaron a salir del Monumento a la Independencia del Ángel desde mucho antes de las 5 de la tarde, mucho antes, porque los espontáneos llegaban y empezaban a caminar, porque esa es otra característica de esta manifestación. Hay muchos la espontaneidad. Sí. Gente de muchos sectores sociales. Entonces, son factores que me parece que no hay que suprimir en el análisis. Porque eso que refleja, bueno, que hay una inconformidad que está ahí, que está presente, que no sabemos hasta dónde llegue. Para los movimientos sociales no hay un termómetro que nos diga qué temperatura tienen y hasta cuántas cuadras van a caminar. Son factores que, insisto, hay que tomar en cuenta en el análisis. Muy bien, Humberto, tenemos que hacer una pausa. Regresamos para escuchar a Martín Espinosa y José Luis Vargas. No se vaya, esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. Martín, ¿qué te pareció la manifestación del jueves y lo que ocurrió al final de ella, pero también, como decía Ángel Verdugo, por la mañana? Bueno, yo quiero retomar parte de lo que ha dicho Ángel. Creo que te equivocas en el diagnóstico, Ángel, por una sencilla razón. Lo variopinto de la marcha es la gran riqueza de este momento que está viviendo el país, dentro de todo lo sombrío que parece ser el panorama. Y te voy a comentar lo que yo vi. Yo también estuve en la marcha, me tocó cruzar entre los contingentes y quizá yo soy de una generación pues un poquito más para acá, por obvias razones, no mucho, pero ¿qué me ha tocado vivir en los últimos años con respecto del descontento social? Yo noté tres cosas. Lo que decía Pepe Buendía, muy palpable, una indignación, un dolor por lo que ha sucedido en Guerrero,
pero que se replica al propio dolor de la ciudadanía por experiencias propias que la propia ciudadanía ha vivido, no necesariamente por ser familiar o porque esté muy dolida por lo que pasó con los normalistas de Ayotzinapa. Yo creo que Ayotzinapa destapa una serie de sentimientos de cada uno de nosotros que se ha sentido vejado o que en algún momento de tu vida te has sentido como diciendo, ¿y mi gobierno dónde está? En este país, ¿a qué aspiro? Mi familia o mi círculo cercano, ¿a qué aspira? En una sociedad cada vez más rezagada con respecto del mundo, en una sociedad cada vez con mayor violencia social. Acabamos de vivir el crimen de un director de orquesta en Yucatán. Yo recuerdo que hace 2 meses se los dije aquí. Aguas con Yucatán, se está descomponiendo. A mí me extorsionaron policías estatales llegando a Mérida hace algún tiempo, cosa que yo no había vivido hace algunos años. La sociedad te lo empieza a decir, algo raro empieza a pasar en un estado que se había caracterizado por ser pacífico. Se está contaminando también esa parte, ¿no? Independientemente de las razones por las que haya sucedido este homicidio. Volviendo al tema, pues, del dolor, yo agregaría otro más, el hartazgo. Me tocó ver personas que a lo mejor nada tienen que ver con las demandas de Ayotzinapa. Por supuesto, iban a demandar justicia para ellos y para su situación. Pero es lo mismo, es decir, el común denominador es exactamente lo mismo. Se está canalizando por ahí. Un hartazgo social. Si las autoridades, si la clase política no escucha al grupito o grupote, a los miles o decenas que estuvieron ayer marchando de Tlatelolco al Zócalo o del Ángel al Zócalo a través de las principales avenidas que confluyen al primer cuadro de la ciudad, yo no sé entonces a dónde tiene que escalar esto para que la clase política abra los oídos y escuche las demandas de la ciudadanía de que por el amor de Dios esto tiene que cambiar, no puede seguir como va. Porque la gente no se traga los cuentos, la ciudadanía está ávida de respuestas, ávida de justicia, y yo sí noté un genuino sentimiento de que esto ya cambie. Aún después de la marcha, me tocó salir después de trabajar a recorrer parte de Reforma que ya estaba abierto y venían de regreso muchos grupos que habían participado en el Zócalo. Traían sus veladoras ya apagadas, cada uno se iba pues seguramente a su casa, caminando muchos, pasaron por Bucareli, caminando, compartiendo en sana convivencia, sin hacer mayores aspavientos, y el comentario era: aquí estamos exigiendo un cambio. Que tú digas, es que nadie sabe para qué fue o muchos están muy alejados del motivo principal de la movilización. Yo me preguntaba, bueno, ¿por qué no hay más? Uno esperaría ver multitudes. Y es que los movimientos son así. Tú lo debes saber, Ángel, o sea, no necesitas sacar a 10 millones de personas a la calle, sino el grupo que está manifestando abiertamente su inconformidad. Detrás de ese grupo es un eco enorme de mucha gente que por muchos otros motivos no fue, porque no quiso, pero no porque no se siente identificado. Y por último diría, en las conversaciones que uno escucha en restaurantes, con la familia, con los amigos, este tema del momento que está viviendo el país lo comentamos todos, y eso es sintomático de que es importante un cambio. José Luis. Bueno, la ventaja de hablar al final, ¿no? Ya traes toda la película. ¿Aquí te vas a ir o qué? ¿Se va a acabar el programa? Puede ser el fiel de la balanza. Exacto. Primera, Exacto, puedes ponderar. me llama la atención que mis 4 compañeros que me antecedieron hayan tenido la posibilidad en un jueves en la tarde de ir a la marcha. Yo no pude porque tenía que trabajar. Está bien. Y creo que eso tendría que ser una de las principales cosas de ver cómo le podemos Una hacer. interrupción. Es que ir a la marcha, en el caso de nosotros, Es trabajo. Ah, bueno. Es decir, porque no estás tú en los medios, tú ejerces la abogacía. bien. Nosotros en mayor o menor medida estamos Tú estás en trabajando. Pero bueno, en los espacios eso lo dejo simplemente como reflexión, a ver si en esta Sí, me traen a trabajar con organización ustedes. Sí. que Pepe tanto habla pudiera ver la forma que fuera en fin de semana, que no obstruyera otras cosas que la gente tiene que hacer y para que el país siga su curso. Pero
entrando a la seriedad que amerita el tema. A ver, a mí me parece que, primera, coincido con Martín, creo que la manifestación va mucho más allá de los 43 normalistas. Creo que es una manifestación que lo que habla es de un hartazgo generalizado, en el cual evidentemente los crímenes hay un catalizador, recientes, ¿no? Es el catalizador, exactamente. Pero lo que me parece que hay detrás es ese descontento que habla Martín, y es sobre todo una desesperación en lo que tiene que ver con la necesidad o la urgencia de encontrar una fórmula de generar un Estado de Derecho, de generar una reacción a que las instituciones funcionen a favor del ciudadano y, por supuesto, fundamental y elemental, terminar con la impunidad que existe en este país, empezando desde los funcionarios públicos de más alto nivel hasta, pues evidentemente, delincuentes como los que generaron los crímenes. Me sorprende esta visión que también de pronto que maneja, por ejemplo, Humberto, de señalar pues, que los muchachos que los asusaron. Y a mí me parece que las manifestaciones ya hay como un catálogo de conductas que se pueden ubicar, como bien dijeron, quiénes son los que van por fines legítimos, quiénes van de pinta porque salieron de la preparatoria y ahí van con el lenguaje que Ángel habló, y quiénes son los que aprovechan el evento para hacer actos disruptivos, y que siempre en todas las manifestaciones existe. Y menciono esto porque me parece también muy preocupante el mensaje presidencial de decir o de manifestar que hay grupos desestabilizadores que tienen identificados. ¿Por qué? Porque me parece que tampoco eso es una novedad, siempre los ha habido, siempre ha habido grupos antisistémicos en este país, pero anunciarlo como diciendo ya sabemos que ahí están... ¿Y por qué no los detienen? Me preocupa el lenguaje, y me preocupa porque me parece un lenguaje amenazante, me parece un lenguaje que es empezar a como a mostrar el músculo, y me parece que esas cosas no se tienen que decir y se tiene que actuar en consecuencia. Es decir, para eso existe un aparato de inteligencia, y creo yo que ahí es un poquito donde está el punto delicado. Si las manifestaciones que hoy estamos viendo no traen cauces institucionales en los cuales exista la autoridad, entre en una inercia de reacción para ver qué alternativas le dan, me parece que lo que estamos es frente a una pues bomba o una olla express que está subiendo de calor y que en cualquier momento puede reventar. A ver, varios han pedido la palabra. Yo quisiera aprovechar lo que dijo Martín y lo que dice José Luis respecto de los cauces institucionales, por dónde conducir toda esta presión social, si pudiéramos abordar ese aspecto, Pepe. Yo creo que esa es la gran pregunta. Creo que de alguna manera algunas de las posiciones que hemos reflejado en esta mesa o que se han puesto en esta mesa reflejan lo que también están pensando muchos sectores allá afuera. No, hay quien piensa lo que hay que hacer es acabar con las manifestaciones de la manera que sea, lo cual me parece que sería un error porque sería justamente cancelar la apertura de esos canales. Y hay otros que justamente están, incluso yo creo que pidiendo a estos movimientos que el hartazgo, que la indignación se convierta en un motor para tratar de generar transformaciones a través de la participación. Yo respeto las posiciones que dice Ángel, pero te diría que ojalá, y es un deseo, la autoridad no piense así. En dos momentos. Lo primero, porque creo que cuando ocurre lo que ha venido ocurriendo, no solo el jueves, sino desde hace 50 días, debe de haber oídos. Lo primero que tiene que escuchar, lo primero que tiene que haber son oídos abiertos de las autoridades para conocer qué es lo que están diciendo, qué es lo que están pidiendo, y después de ver las causas y la legitimidad de ellas y el nivel de escándalo de lo que vivimos en Iguala, no puede haber un poder sordo porque sería el peor de los escenarios. Y el segundo tema, y ahí coincido con José Luis, me parece que es muy importante el matiz. No es lo mismo hacer cumplir la ley que amenazar con ella. Eso es un matiz, pero es un matiz muy importante porque lo que genera la amenaza de la ley
puede constituirse en una provocación que justamente bloquee los puentes de diálogo que hoy tienen que estar abiertos justamente para encontrar soluciones que ya no van a poder ser las mismas. Recordarán el escándalo aquel sobre Ángel Aguirre cuando después de la tragedia de Ayotzinapa el mecanismo fue ¿por qué no les bajamos 100,000 pesos a cada padre como denunciaron ellos para que se callen y otra vez todo vuelva a la normalidad? Esa clase de mecanismos corruptos que son los que en buena medida generaron las omisiones del Estado mexicano, que dieron por resultado tragedias como las que hemos vivido en Ayotzinapa, en Tlatlaya, en San Fernando y otros 24,000 a lo mejor desaparecidos, son justamente las que están en crisis. Ángel. A ver, como diríamos en la Cámara de Diputados, por alusiones personales. Primeramente debo decir que ratifico en todos sus términos lo que dije en mi primera intervención. No le quito una coma. Segundo, no se olviden que la reversa también es cambio. Es decir, hay muchos ejemplos en las democracias donde en ciertas coyunturas y producto de situaciones diversas se ha dado un cambio hacia atrás. Se han perdido avances democráticos, se han perdido la autorización misma de partidos políticos. Irán. No. Y en ejemplo. América Latina tenemos ejemplos hasta para dar y tirar. Entonces, la reversa también es cambio, ¿no? De tal manera que cuando se habla, es que todo el mundo quiere un cambio, cuidado. Porque ¿qué es lo que sucede? No digo que no deba cambiar este país, no. No digo que no debe cambiar la estructura económica en ciertos sectores y en ciertos basamentos jurídicos, no. Lo que digo es que es una palabra tan seductora, el cambio, que llevó a un frívolo a la presidencia de la República. ¿Cuál fue la palabra mágica de Fox? El cambio. Y vean ustedes lo que sucedió. Salvo parches de éxito, el manejo de la política fiscal con el doctor Gil Díaz, etcétera. Pero lo demás fue un merequetengue, pues, una frivolidad tras otra, tras otra. Otro elemento que en relación con el variopinto. No, por favor. No, rápido, nada más te iba a decir. Es que eso no cancela el deseo de cambio de la gente. El problema no fue el deseo de cambio. Martín, el problema fue quién operó el supuesto cambio. Martín, La frustración del cambio. Eso no cancela No el deseo estoy de cambio. diciendo que sea malo aspirar a un cambio. No. Lo que yo dije es, Te hay que entiendo. tener cuidado con el concepto. Sí, o quién lo aplica. Porque cada quien tiene su propia idea del cambio. Ahora, ¿qué es lo que sucede ahorita en el país? Que hemos tenido aparentemente 25 años de vida democrática, de partidos en la legalidad, abiertos, que han llegado al Congreso con mayor o menor éxito, y se nos olvida de dónde venimos. Ahora resulta que lo que subyace en estos planteamientos es los partidos estos no sirven para nada, son una bola de ratas, lo cual es cierto. Es cierto, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando no se milita, cuando esta participación en las marchas, que está muy suave, es como aquello de los años 60, un happening, un sit-in, vamos y llegamos y ya en vez de que se den un toque, se dan una marcha, pues alimenta más. Estamos ante una situación muy peligrosa. ¿Por qué? Porque los cauces políticos que ha construido la democracia, y ahí tu pregunta, prácticamente esta turbamulta que va ahí, ese variopinto, donde yo no sé qué de legitimidad tenga un grupo de sinvergüenzas que van encabezados por Martín Esparza, por ejemplo. Otro grupo de sinvergüenzas que son los Pancho Villas, y otros, y decir lo que deberían estos muchachos, ¿sabes qué? Vete por otra calle, por favor, no me contamines esto con tu corrupción extrema. En una manifestación no pasa. No se puede hacer, por eso hay que tener cuidado con esa idolatrización. Termino diciendo lo siguiente: en la medida en que estos movimientos, voy a conceder, es un movimiento social, no lo discuto, no se traduzca en una participación a través de las instituciones que la democracia ha construido, ahí va a quedar en una algarada. Y agrego más, si estamos de acuerdo en que los partidos no sirven para nada, cuidado, porque están ahí, subyace en ese planteamiento ¿Y qué mejor una solución ¿Y qué mayor autoritaria? institución que marchar, Ángel?
Justo lo que te da la democracia No, es entonces los eso, soldados son la muy posibilidad de institucionales. ejercer tu derecho. También tienen los derecho. conscriptos. Ese es marchar Bueno, tenemos que hacer una pacíficamente. pausa. Es ese. Tenemos que hacer una pausa, regresamos a esta discusión. Esto es Círculo de Ideas. Es el problema. Regresamos a Círculo de Ideas. Humberto terminó calientito el bloque anterior. Sí, ¿verdad? Estuvo bien. A ver, yo igual que Ángel no retiro una coma de lo que digo. Perfecto. Me parece pues que esta es una gran manifestación la que hubo el jueves, que convocó a muy diversos grupos sociales, algunos sin experiencia, lógicamente, que fueron más por curiosidad que por convicción, lo que se quiera, pero me parece que ese es un buen síntoma de que los ciudadanos se expresen por las vías legales. Eso me parece Es lo que decía extraordinario. Pepe, que es un síntoma de la democracia. Es un síntoma de ejercer la democracia en las calles. Es ejercer los derechos. Claro, claro, me parece muy sano. Pero yo quiero ir más allá. Me sorprendió que en las manifestaciones a las que he ido desde hace tantos años, siempre están en primer término las consignas anticapitalistas. Ahora no. Ahora no. Eran las consignas ciudadanas las que se expresaban con más fuerza. Que ya les gustó la apertura económica. Y porque yo creo que también la causa de la economía socialmente planificada me parece que no vive sus mejores momentos. Pero el hecho de que la gente salga a la calle y se exprese y diga que quiere democracia, y lo repiten y se repitió a lo largo de toda la marcha, bien o mal, con convicción o no, eso yo no lo puedo saber, pero eso es lo que yo vi. Yo creo que está muy bien que la gente salga y reclame y le diga a los gobernantes qué quiere y qué no quiere. Y si les dice también que se vayan, está en su derecho a la ciudadanía. Y vamos a ver cuál es la respuesta de los gobernantes, porque también las cosas aquí no son automáticas. Va a haber un periodo que me parece que va a ser largo, se va a interrumpir en diciembre, va a continuar en enero, según veo yo las cosas. Va a ser una estira y afloja que vamos a ver dónde termina. Yo espero que termine siempre pacíficamente. Y exhorto a quienes están estimulando a los grupos violentos a que no lo hagan, porque les puede resultar contraproducente. José Luis. A ver, tal como se acaba de decir ahorita, a mí me parece que la manifestación no es el problema porque finalmente, o las manifestaciones finalmente es un síntoma de institucionalidad, o sea, de orden, en fin. A mí lo que me preocupa hoy es un tema más de gobernabilidad. Es decir, esta es la sociedad, digamos, buena, incluso con los revoltosos, que lo que hacen es manifestarse pacíficamente. Pero hay otros, que son mucho más, que es la parte que a mí me preocupa, que es la parte que lo que me está hablando es de un país descontento consigo mismo, con sus instituciones, con su clase política y también, pues evidentemente, un tema de molestia social, inclusive que se puede generar hasta pues, violencia civil, ¿no? Pues ¿por qué? Por esto que acaban de mencionar, esta distancia entre las clases sociales. Ahí yo recordaría una frase de Fernando Gómez Montt, que él hablaba de la preocupación de cuidar el poder presidencial. Y creo que es lo que hoy está en juego. Es decir, parte de ese descontento social se debe, sin duda, y lo curioso, lo llamativo es como de unas semanas, en muy poco tiempo se ha venido descomponiendo el poder presidencial y creo que es un factor para un país presidencialista preocupante porque pues finalmente tenemos presidente por 6 años. Francia la semana pasada acaba de generar una figura a través del Consejo Constitucional francés donde revocan el mandato al presidente francés. En el momento en que se cumplan ciertas condiciones le revocan el mandato. En México no tenemos esa posibilidad y nos quedan 4 años por delante. Y entonces eso es preocupante. ¿Por qué? Porque nuestro sistema político, desde mi punto de vista, no puede permitir un presidente débil. Y eso es lo que tenemos que buscar generar a partir de lo que dice Humberto. Es decir, hay un problema de credibilidad ahorita a partir de un tema que pues no se generó de un grupo subversivo, se generó a partir de
tema personal, familiar. Perdón, pero ya como no puede haber presidente fuerte, ¿eh? Eso se acabó. Ya Pero pertenece al pasado. tenemos ese problema, Humberto. De aquí a 4 años tenemos ese problema. Y Que tenemos ver un cómo- sistema construido en torno a un Exacto. presidente. Sí, claro. ¿no? Pero ese ha sido el problema. Es una, ya no figura, funciona. es una figura uninstancial el presidente de la República. O sea, no es que tengas a un secretario que pueda sustituir y cambie la relevancia para poderle dar lo que en otros Pero países quizá habría que pensar en un primer ministro, un jefe de gabinete. Eso o nos algo lleva así. a repensar el sistema que tenemos. Claro, es que se truncó en la transición cómo concebíamos o cómo queremos que se conciba una figura de presidencial en México. O sea, yo siento que quedó truncada. Veníamos de un presidencialismo exacerbado Absoluto. a un presidencialismo débil, donde aún todavía prevalecen ciertos rasgos, donde el presidente sigue siendo la figura más Pues es importante que el sistema, del país. el viaje está intacto. Al momento en que se le pasa el poder presidencial a los partidos, se vuelve un merequetengue porque hoy tenemos los partidos que tenemos. Ya lo decía Ángel hace unos minutos. Otra vez yo insisto en esta cuestión que siento que se da en las intervenciones de algunos de ustedes. Aclaro que yo no me opongo ni a las marchas, ni a las manifestaciones, ni a la gente. No, eso no es lo que se discute aquí, pues. Yo lo que insisto es que si estas manifestaciones, que sería, así como hay la acumulación primitiva del capital, la manifestación más primitiva de la democracia es salir a gritar y mentar madres. El problema con las democracias es cuando la protesta se queda en esa etapa. Cuando no teníamos el sistema de partidos actual, o que los partidos, las diferentes corrientes proscritas hasta hace no muchos años, o sea, hasta hace pocos años, ahí había irse a lo clandestino, etcétera. Pero hoy eso ya no está en la estructura de la cultura política nuestra, o al menos la estructura jurídica en lo político. Pero esos partidos ya no responden. Estoy de Ángel. acuerdo, a eso voy, Humberto. Cuando llegamos a la conclusión de que esos partidos ya no responden a las necesidades, aspiraciones, de lo que sea, de la sociedad, tenemos dos caminos. No hay otro. La humanidad no ha inventado otro. O abolimos ese sistema de partidos y surge el hombre fuerte, providencial, que conduce al país en una nueva etapa hasta en tanto se estabilicen las cosas. Esa es una opción que América Latina la ha visto una y otra vez. Y ahorita hay 2 o 3 países que están quizá a punto de Argentina, por ejemplo, Venezuela, etcétera. ¿Ecuador es así? Ecuador, así es. Nicaragua, Bolivia. Entonces, ¿y el otro cuál es? Impulsar a esa masa amorfa que se expresa su hartazgo, sus aspiraciones, su afrenta personal, con el ejemplo que tú ponías. Si, repito, si esas manifestaciones de protesta, útiles en la democracia, bonitas, acá, todo lo que quieran ustedes, no da el siguiente paso y se incorpora de manera activa a esos sistemas de partido para echar fuera a esos militantes y a esas dirigencias que hay ahorita, no va a quedar la algarada más que en eso, en una algarada. Esa es quizá la diferencia grande que yo tengo con ustedes el día de hoy. A ver, Pepe. Yo creo que José Luis pone el dedo en la llaga. El foco de atención me parece que tiene que estar puesto en la ineficacia para poder llevar a cabo políticas de seguridad y justicia en este país desde hace muchos años. Y aplicación de la ley. Aplicación de la ley y en casi te diría, en el colapso de los aparatos de seguridad y justicia que estamos viviendo. Tiene que estar puesto el foco en el divorcio que existe y que se está expresando entre los partidos y la sociedad, no para eliminar a los partidos, la democracia no funciona sin partidos, pero sí para señalar con toda claridad que si partidos, cuando suceden escándalos y cosas como lo de Iguala, son incapaces porque no tienen legitimidad para poder encabezar una protesta contra ese escándalo, son motivo de preocupación y
el foco tiene que estar puesto en ellos. ¿Qué está pasando con la clase política y con los partidos que son incapaces de conectar con las causas ciudadanas? No sobre los partidos en general, sino sobre esos partidos, sobre el PRD, sobre el PRI, sobre el PAN, que están absolutamente desvinculados. Sí, por supuesto. No los incluyo, es que no quiero extenderme, pero los meto todos a la bolsa. Esa es la primera. También, y los nuevos igual, hasta peor en algunos casos. Pero en fin, no me meto en ese tema. Y el otro tema que señalaba José Luis es, a ver, no es esto que tú dices, Ángel, de que salgan y la gente gritando en las calles, pero ahora lo importante es la participación. Eso es una obviedad, por supuesto que ahora es cómo encauzarla. Martín. Rápido, retomando algo que decía Ángel, en el sentido de que si no se traduce esa queja, esa si no inconformidad para que la gente, el ciudadano se incorpore a las instituciones que nos hemos dado los mexicanos para resolver nuestros problemas, se va a quedar esto al bote de la basura. Me preocupa una declaración de la clase política que escuché en esta semana que transcurrió, que dice, el problema de la inseguridad no es del gobierno, es del Estado. De todos, lo dijo el general Cienfuegos. Claro. Caramba, claro que todos estamos involucrados, pero ¿cómo le puedes decir a una sociedad como la de Guerrero, como la de Iguala? Oiga, el problema de que se hayan llevado a sus hijos es de todos, ¿eh? Si los policías fueron los que entregaron a estos muchachos a un grupo de criminales porque están coludidos. O sea, sí hay una grave responsabilidad de la clase política y de la clase gobernante. Pero obviamente la solución está en manos de todos. Pero a lo que voy es, también genera violencia. No quien sale a la calle a manifestarse, o además de quien sale a la calle a manifestarse violentamente, a romper cristales y a agredir, sino también es violencia quien genera más pobres, quien se roba el dinero de la gente, quien no hace valer la ley teniendo en sus manos la encomienda ciudadana a través del voto de hacer valer la ley. Eso también violenta a la sociedad. Humberto. Son dos cosas muy breves. Una es que Hegel oponía la sociedad civil a la sociedad política. Esto es, la sociedad política es la que toma decisiones, la de las autoridades, y la otra es la que paga sus impuestos para sostener a esa otra sociedad. Eso por un lado. Y por otro, me parece que esto que dice Ángel, que me parece correcto, no se puede quedar la protesta en la protesta, porque no vamos muy lejos. Pero las instituciones ya no dan para más. Me parece que el planteamiento debe ser cambiar esas instituciones. Y no veo por ningún lado una propuesta para caminar hacia allá. Eso es lo que más me preocupa de todo este movimiento. Pero estamos nuevamente que lo hemos discutido en este programa varias veces. ¿Cuáles son los incentivos de la clase política para cambiar algo en lo que, por supuesto, hay señales preocupantes afuera, pero adentro, en la casa de la clase política, las cosas... Ahí en esto hay una cosa que es interesante, tomando lo que dice Humberto. Es evidente que los partidos son buscadores de privilegios y una vez que los obtienes son conservadores de privilegios. A eso me refiero. Eso, así es. ¿Por qué es importante en un determinado momento la decisión del hombre fuerte? ¿Qué pasaría si el presidente de la República enviara una iniciativa para abrir la conformación de partidos políticos y se lanzara a buscar el apoyo de la sociedad para facilitar la constitución de un partido? Ahorita, por ejemplo, la reforma del 2007, si mal no recuerdo, antes se permitía, estaba en la ley, en el COFIPE, cada 3 años iniciar ahora es cada 6. Sí. Entonces, ¿qué han hecho los partidos? El pastel no va a crecer, entonces vamos a los que estamos. Es inevitable, si queremos continuar con la democracia, conservar el sistema de partidos, pero coincido contigo. Por renovarlo. Estos, como está, no funciona. Claro. ¿Y qué es lo que han hecho las democracias consolidadas? Han abierto a la sociedad, facilitado, eliminado una gran cantidad de requisitos para que prácticamente cualquiera pueda tener, si quiere, su propio partido. Y aquí es exactamente al revés. Eso podría, en un momento, al facilitar o al bajar la barrera de entrada, que esa algarada, que esos protestantes tuvieran el estímulo por la facilidad de incorporarse, pero ante el sistema de partidos no hay más que una salida, la que comenté. Ahora, si en el Congreso se han entrampado en los acuerdos, o por lo menos hasta antes del pacto así era,
con 3 partidos políticos fuertes. Recurro Si a la tenemos- sociedad. Si tenemos Les aviento a la 10, sociedad. 15 Pascual. partidos. No, mira, nosotros vemos en otros países, nos asusta el número de partidos. Lo que nos debe asustar es que no sirven los que hay. Sí, claro. Eso es lo que nos debe asustar, no el número. A ver, José Luis, para cerrar. El descontento, yo creo que más que el número de partidos se refiere a que todos tienen algo en común, que es la corrupción política que impera. Y me parece, el jueves pasado acaba de salir la convocatoria para el cargo de fiscal anticorrupción. ¿Quién en su sano raciocinio, quién que tenga algún tipo de decoro profesional va a aceptar ahorita ese trabajo? Ese es el problema. El problema es que tiene que acabar pues un sistema de impunidad que existe, y eso tiene que empezar a partir del ejemplo de quien le corresponde aplicar la ley. Y mientras no tengamos eso y los partidos no propongan a candidatos que pues, idóneos. Pues evidentemente no importa el número, es un problema de la clase política que está vinculada a un fenómeno, a una descomposición de corrupción política. Depredación se llama, ¿no? Operan en pandilla. Bueno, llegamos así al final del programa. Muchas gracias a nuestros panelistas, pero sobre todo gracias a ustedes en casa por haber seguido esta transmisión. Nos vemos aquí el próximo domingo a las 9 de la noche, aquí por Excelsior Televisión. Soy Pascal Beltrán del Río. Hasta entonces. Deberíamos englobar Es una cuestión legal. hablar con la reforma, que cada partido del interior Tiene que ver con sus mayores ganancias. La banca tiene una responsabilidad social, que la productividad ha sido empieza a restar sensibilidad. El problema del crédito. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.